hacer esta misa en acción de gracias, el cumpleaños de Rita Alejandra Prado Camarena, cumpleaños 83 de Roberta Florencia Chim, de Ernesto y Armando Sánchez Bobadilla. Seguiremos pidiendo por la salud de Raúl Abraham Maput, de Basilio Capetillo, de Antonio Rosas, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en esta semana del seminario seguimos poniendo en manos de nuestro Señor todas las intenciones para seguir pidiendo por el equipo formador, por los alumnos, por las madres oblatas de Jesús sacerdote, por todo el personal que los va acompañando, incluyendo los maestros. Pedimos por las vocaciones, de manera especial hoy jueves sacerdotal, que en muchas parroquias se tiene la hora santa para pedir por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales, que todo nuestro pueblo siga tomando conciencia de la importancia de esta vocación para nuestra iglesia. Seguimos poniendo en manos del Señor también todas las intenciones por la pandemia, por aquellos hospitalizados, por el personal que los acompaña, por sus familiares y nuestras autoridades. Por todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron a Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto
durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y al final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes porque yo sé a quién he escogido,
Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Hermanos, palabra viva del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitado, presente en la Eucaristía, nos enseña a responder a las esperanzas del hombre de hoy, a ser servidores de los demás y a obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Estimados hermanos en Cristo Jesús, triunfador sobre el pecado y sobre la muerte, y María y José, nuestros modelos de seguimiento fiel a Jesús. El día de ayer reflexionamos sobre cómo la Iglesia desde el comienzo tiene conciencia de que es una sola Iglesia, que va peregrinando en distintos lugares donde se encuentren los bautizados y los no bautizados, y que una de sus características es ser Iglesia misionera, que se preocupa de enviar a misioneros a todas partes. Por ello recordamos también que cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad católica, como expresión de su madurez, debe ser fecunda en vocaciones, debe enviar misioneros a anunciar la buena nueva de la salvación. En el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta como la luz que vence las tinieblas. Cada imagen que Jesús utiliza para develarnos algo de su identidad nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Él como el único Salvador del mundo. Hoy contemplamos la comprometedora acción de los apóstoles y sus discípulos, especialmente del convertido Saulo. Desde Chipre, Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía, no la de Siria, desde donde habían partido, sino a la de Pisidia, en la actual Turquía. El discurso de Pablo, que leeremos entre hoy y mañana, viendo sus consecuencias al día siguiente, es el típico que pronunciará cuando sus oyentes son los judíos, o sea, cuando es invitado a predicar en la sinagoga, que lo hace a partir de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, como lo había hecho en su larga catequesis el diácono Esteban. Con un recorrido que va desde la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida hasta Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios, pasando por la figura de David y la de Juan, el precursor inmediato, Pablo presenta a Jesús como la respuesta de Dios a las esperanzas y las promesas de toda la historia de Israel. Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Nombrando a David, capta la atención y la simpatía de la sinagoga. Describiendo a Juan como precursor del verdadero Mesías, sale al paso de algunos que posiblemente todavía seguían considerándose discípulos de Juan Bautista. Cuando Pablo predicaba, siempre anunciaba a Jesús como la respuesta plena de Dios de las esperanzas humanas. Si sus oyentes eran judíos, como en el caso de hoy, les hablaba partiendo del Antiguo Testamento. Si eran paganos, como cuando llegó a Atenas, les citaba a sus autores predilectos. Y así, con gran estrategia para dar a conocer el mensaje, captaba la atención de aquellos que están en búsqueda espiritual del sentido de la vida. De ahí que nosotros nos preguntemos, ¿sabemos nosotros sintonizar con las esperanzas y los deseos de nuestros contemporáneos, jóvenes o mayores, creyentes o alejados, para poder presentar a Jesús como el que da pleno sentido a nuestra vida y a nuestros mejores deseos? Somos valientes a la hora de presentar a Jesús como la palabra decisiva, como el Salvador único, como aquel en quien vale la pena creer y a quien vale la pena seguir.
Si hubiera leyes que nos prohíban utilizar la palabra de Dios para defender los auténticos valores, responderemos como los apóstoles: primero obedecemos a Dios y luego a los hombres. Hoy el Evangelio de San Juan nos ayudará a dar respuesta a estas interrogantes. A partir de hoy hasta el final de la Pascua, leemos los capítulos que San Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta cena empezó con un gesto simbólico y muy elocuente, el lavatorio de los pies, una gran lección de fraternidad y de actitud de servicio para con los demás. Es una página maravillosa que leemos el Jueves Santo. Aquí escuchamos las lecciones que Jesús quiere que aprendan sus discípulos y nosotros mismos. Primera lección: Jesús es maestro, nosotros los discípulos. Como el siervo tiene que imitar lo que hace su amo, el discípulo tiene que aprender de su maestro. Ellos han visto cómo Jesús se ha amarrado la toalla, ha tomado en sus manos la palangana y ha ido lavándole los pies uno a uno. Es lo mismo que tienen que hacer ellos, por eso les dice: dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Segunda lección: Jesús es quien envía y los enviados lo hacen presente a Él. Así como el Padre ha enviado a Jesús, así Él les envía a este mundo. Por lo cual, el que recibe a los enviados de Cristo, recibe a Cristo mismo, y por tanto reciben al que ha enviado, al que lo ha enviado, es decir, reciben al Padre. En esta lección aprovecha Jesús para afirmar su identidad como Dios hombre. Por eso dice: yo soy. Es el nombre que Dios le reveló a Moisés, que significa que Dios existe por sí mismo, que a nadie le debe su existencia, pues es eterno. Por eso cuando Jesús, sobre todo del Evangelio de San Juan, dice: yo soy, está diciendo que es Dios. Tercera lección: las lecciones no son para repetir de palabra, hay que llevarlas a la práctica. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido él mismo la autoridad, que decía: no he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas y que simplemente podamos repetir, sino lo que importa es el seguimiento de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día de su actitud de servidor de los demás. Cuarta lección: la Eucaristía es presencia real de Jesús para comulgar con Él y con el prójimo. Jesús, al darse en la Eucaristía como pan y vino de vida, nos hace participar de su entrega en la cruz por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Pero también nos encargó que le invitáramos en el lavatorio de los pies. Hagan ustedes lo mismo, lavando los pies los unos a los otros, ya que comemos su cuerpo entregado por y bebemos su sangre derramada por. Todos somos invitados a ser durante el día personas entregadas por, al servicio de los demás. Dichosos nosotros si lo ponemos en práctica. Si ponemos en práctica estas lecciones que Jesús dio en el primer Jueves Santo de la historia, entonces podremos dar respuesta a las preguntas que hice derivadas de la primera lectura. Es decir, sabremos sintonizar con las esperanzas y deseos de los hombres y las mujeres de hoy. Seremos valientes a la hora de presentar a Jesús como aquel en quien vale la pena creer y seguir. Seríamos valientes ante las leyes que prohíban anunciar las Sagradas Escrituras, porque obedeceremos primero a Dios y luego a los hombres. Esta semana del seminario pidamos a Dios que nuestros seminaristas sean alumnos aventajados para ser buenos discípulos del Maestro, para que no solo aprendan lecciones para repetir, sino para poner en práctica.
para que sintonicen con las esperanzas de los hombres y mujeres de hoy, presentando con una buena pedagogía respaldada por su testimonio de vida a Jesucristo como el único camino, la única verdad, la única vida para el mundo entero. De modo que ellos mismos, cuando estén al frente de las ovejas, enfrentando los debates de una sociedad que le está volteando en las espaldas a Dios, sean firmes en obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Hoy que vemos en otras partes del mundo una persecución terrible a la iglesia con muchos mártires que incluso ya están en proceso de declararlos santos, y que también en nuestro país hay indicios de ataque a la libertad religiosa, pidamos a Santa Catalina de Siena, una gran santa que amó profundamente a la iglesia y cuya festividad celebramos hoy, que así como ella, a pesar de su baja preparación académica, Dios la hizo un instrumento para que mediante cartas con una profunda teología contribuya grandemente para poner orden en la misma iglesia, que así nosotros seamos instrumentos dóciles al Espíritu Santo a pesar de nuestras limitaciones. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros y nuestro seminario. San José, patrón de los formadores y de Yucatán, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, intercede por nuestra iglesia. Aleluya, aleluya. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos pongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Catalina de Siena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Antonio de la Lanza, Jorge Mendoza, Raquel García, Fernando Andrade, Edmundo Q, Concepción Cárdenas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque desde el día de nuestro bautismo somos hijos de Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo damos un signo de paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de mi Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Transformado el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor.
la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, lo cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud a los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, con la confianza puesta en el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.